Millonarios se impacta al descubrir el secreto oculto de un mendigo negro que cambió todo. Alejandro siempre fue el centro de atención. De esos millonarios que caminan la ciudad con paso firme, arrogante, como si el mundo entero les debiera algo. Su ropa brillaba más que el sol de mediodía. Su reloj marcaba un valor que para muchos bailaba en los millones. Pero aquella tarde, en una de las calles más concurridas de la Ciudad de México, algo inesperado hizo que todo alrededor se difuminara. La gente pasaba rápido, con susurritos constantes, casi invisibles para quienes consideraban ese lugar un escenario más para sus prisas. Entre rostros indiferentes y bolsas de supermercado, apareció Samuel. No era un mendigo cualquiera. La pobreza pintaba en su piel negra huellas tan profundas que parecían cicatrices vivas. Su ropa rota y manchada provocaba un contraste chocante con la pulcritud del mundo de Alejandro. Cuando Alejandro lo vio, un escalofrío lo cruzó desde la nuca hasta el pene. Tu familia no es lo que crees. Hay una sombra enterrada en las raíces de esta ciudad, un secreto que guarda la tierra donde pisas, un capítulo oculto que habla de injusticia, de dolor, de sangre que no ha dejado de llorar. Cada palabra caía como un golpe seco. Alejandro sintió un nudo en la garganta, un temblor que le arrancaba la máscara de confianza. No podía apartar la mirada de Samuel, ese hombre con la que muchos cruzaban, sin una pizca de reconocimiento, aquel que ahora sostenía la llave de un pasado que podría destruirlo todo. La ciudad seguía girando indiferente, pero entre ellos se tejía un hilo invisible y urgente, un contrapunto entre la opulencia sin límites y la lucha diaria por sobrevivir. El viento arrastraba voces, rumores, amenazas apenas susurradas por las viejas estructuras de poder que harían cualquier cosa para que nada cambie. Alejandro entendió que estaban en un dilema brutal. Preservar ese legado familiar que le había dado todo, o hundirse en el millonario arrogante y el hombre invisible, dos mundos chocando, espiados por un misterio que prometía cambiarlo todo. ¿Qué haría Alejandro? ¿Se atrevería a ir más profundo? La respuesta por ahora se perdía en la multitud. ¡Ey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. ¡Vamos a interactuar! La calle seguía hirviendo de ruido, pero para Alejandro y Samuel, el tiempo parecía verse de futuro. El aire vibraba entre ellos, tenso, lleno de palabras que apenas comenzaban a arder en sus gargantas. Samuel continuaba. La historia de su voz se llenaba de matices, mientras Alejandro se sentía atrapado, como si cada revelación fuera un ladrillo más que pesaba sobre su pecho. Pero de repente, una sombra en la multitud captó su atención. Una figura emergió al fondo, alta y esbelta, con un abrigo oscuro que ondeaba como el ala de un cuervo. La persona se movía con una determinación escalofriante. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su columna. No era la primera vez que la veía. En un instante, la conexión se encendió. Era Claudia, su hermana. La había reconocido a pesar de la distancia. Ese aire de superioridad que siempre la había acompañado, ahora parecía un velo delgado alrededor de su verdad. Claudia se acercó. Sus ojos chispeaban con una furia contenida. «¿Qué haces aquí, Alejandro?», preguntó.
un tono ácido en su voz que electrificó la atmósfera. Con fue como un estallido. Esas palabras resonaron en el entorno, provocando que un grupo de personas que pasaban se detuviera, susurrando intrigados. Samuel, quien había estado en medio de su relato, se quedó boquiabierto. La tensión palpable entre los tres era casi tangible. Alejandro supo que no podía retroceder. «Claudia, él sabe algo que nos concierne, algo sobre nuestra familia», dijo, la indignación comenzando a mezclarse con el miedo. «¡Por favor!», exclamó Claudia, su voz elevándose como un grito en el viento. ¿Vas a creer en las tonterías de un hombre como él? No tiene derecho sobre nuestra historia. No sabe nada de lo que vivimos». Samuel contempló a Alejandro con una mezcla de compasión y desafío, como si leyera su mente. «No lo engañes», le dijo a Claudia, con una calma sorprendente. «El pasado no se entierra tan fácilmente. Tus raíces son más oscuras de lo que crees». Un silbido bajo impactó en el aire y antes de que alguien pudiera reaccionar, el lugar estalló. Una explosión resonó a su alrededor. Un grito agudo destrozó la calma. Las vibraciones casi los arrojaron al suelo. Gente gritaba, el polvo y los escombros se elevaban, cubriendo todo de un velo gris y espeso. Alejandro se quedó paralizado. Sus ojos buscaban a su hermana, pero todo lo que podía ver era el caos. Samuel, en ese momento, se puso de pie, extendiendo su mano hacia él. «Ve a buscar la verdad, antes de que sea demasiado tarde». La imagen de Claudia quedó atrapada entre los susurros de la multitud. Sus ojos desbordaban miedo y confusión. Se perdieron entre el tropel de cuerpos que trataban de huir. Alejandro se encontró a sí mismo quebrado. La figura de Samuel se desvaneció en la confusión. Su tono grave aún resonaba en sus oídos. Sentía que el cielo se caía sobre él. ¿Era el final de su fortuna? ¿O solo el principio de un laberinto desconocido? Se quedó parado en la acera llena de polvo, incapaz de decidir si ir tras de Claudia o buscar a Samuel. La oscuridad se acercaba y él no sabía. ¿Había sido todo un juego? ¿De quién era la sombra que ahora se cernía sobre su familia? La ciudad que antes era un refugio de lujo se había transformado en un escenario de horror. Alejandro sintió una punzada en el corazón. Esa mañana la vida parecía tan sencilla. Ahora el mundo que conocía se desmoronaba, dejando solo preguntas punzantes y un laberinto repleto de secretos por descubrir. Alejandro se quedó allí, paralizado por el caos a su alrededor. El polvo danzaba en el aire como fantasmas de lo que había sido su vida. Era un laberinto de confusión, gritos y dudas. Miró hacia donde había perdido a Claudia. Su rostro estaba desdibujado, pero su mirada de horror se grabó en él. Y de repente, un familiar olor lo golpeó. ¡Pólvora! Un grito desgarrador resonó sacándolo de su trance. La figura envuelta en el abrigo oscuro se movía rápidamente en la dirección opuesta, arrastrándose entre la multitud en pánico. Samuel había desaparecido, como una sombra que se esfuma con la luz. Alejandro se encontraba solo en medio de un mar agitado, un océano de cuerpos que trataban de escapar. La adrenalina le subía por el cuerpo. Hacía calor y el sudor le corría por la frente, mezclándose con el polvo que se asentaba. ¿Qué había pasado? No había señales de incendio, solo ese estallido brutal que resonaba en su mente. ¿Un ataque? ¿Un accidente? La gente se arrojaba al suelo, otros corrían gritando. El horror abrumador se apoderó de él y sin pensarlo comenzó a avanzar. De repente, un destello. Un disparo, el sonido hizo eco en la mirada de Alejandro. Solo en ese instante se dio cuenta de que la figura del abrigo oscuro no estaba sola. Había más. Se agrupaban, moviéndose como un único ser, y estaban dirigidos hacia él. El corazón se le detuvo. Eran hombres, todos con el mismo objetivo:
Instintivamente dio un paso atrás. Todo su cuerpo le decía que huyera, que se escondiera, pero sus pies no respondían. ¡Alejandro! Voces familiares entre la multitud. Clara, su madre, la había perdido de vista durante años. Pero su figura se recortaba entre el terror, y ella corría hacia él como un faro en la tormenta. Sus ojos, llenos de temor, buscaban a su hijo. La mirada de ambos se encontró brevemente, y en ese instante, un mundo de emociones se desbordó. ¡Claudia! La voz de Clara resonó en su mente. Un grito desgarrador desde el fondo de su alma. ¡Claudia! De repente no solo hizo eco el pánico, sino también una necesidad de proteger a su familia. Todo lo que había asumido, todo lo que había defendido en su mundo de oro, empezaba a desvanecerse. Mientras luchaba por mantener la calma, notó algo que lo paralizó. Un par de ojos fijos sobre él en la multitud. Eran los de Samuel. Los ojos de aquel mendigo llevaban una carga. Como si supieran eventos que Alejandro jamás podría imaginar. En ese momento, el mundo a su alrededor siguió girando, pero él supo que estaba muy por fuera de su zona de confort. La verdad pulsaba en el aire, entre la adrenalina y el estrés. Un nuevo estruendo, esta vez más cerca. Alejandro sintió la tierra temblar bajo sus pies. El estruendo se había transformado en gritos desesperados, y todo apuntaba a que el caos estaba lejos de terminar. Empujado por instintos primarios, Alejandro miró a... «Vamos, mamá, hay que salir de aquí». Pero cuando se dio la vuelta, el rostro de Clara se transformó en una mueca de terror y asombro. Su madre sostenía algo, un objeto negro y pequeño en su mano. ¿Un arma? «No, no puedes tener eso aquí», Alejandro gritó, pidiéndole que se deshiciera. La multitud rodeaba su figura, y el alivio inicial se convirtió en horror. «Es la única manera de protegerte, Alejandro», le respondió Clara, temblando. «Tu padre, él no era quien decía ser. Todo este tiempo ha estado vigilando, y ahora sabe que has descubierto la verdad». El aire en la calle se volvió pesado. Alejandro sintió un vacío en el estómago. Su padre, la figura que había estado en el pedestal de su vida, ahora se convertía en el eco de una traición. Las palabras de Samuel reverberaron en su mente, llenándolo de confusión y miedo. ¿Qué verdad, mamá? Alejandro apenas podía contener la angustia. ¿Cuál era el secreto que su familia había ocultado? Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas, y el tiempo pareció detenerse. La figura oscura en la distancia comenzó a avanzar, y con cada paso, Alejandro sentía que un nuevo horror se avecinaba. La multitud a su alrededor se dispersaba, pero él no podía moverse. Todo lo que conocía estaba a punto de desmoronarse. ¿Qué verdad se escondía detrás de la historia familiar? ¿Cuál era el destino que aguardaba entre sombras? La oscuridad avanzaba. Escucha, la oscuridad avanzaba, y Alejandro se encontró atrapado en medio de la confusión. El rostro de su madre, Clara, se retorcía en un dolor que él nunca había visto. La multitud a su alrededor se dispersaba, pero él no podía apartar la mirada de la extraña arma que ella sostenía, un objeto negro, sus manos temblando al sujetarlo, como si sostuviera un secreto por descubrir. «¿Qué estás haciendo, mamá?». Su voz sonó más fuerte de lo que se sentía. El corazón le latía como un tambor en su pecho. «¿Por qué tienes eso?». «Porque no tengo opción, Alejandro». Clara le lanzó una mirada de terror. «Tu padre ha estado metido en algo mucho más oscuro de lo que imaginamos. Él ha estado trabajando con gente peligrosa. Su vida no es lo que parece. No le puedes confiar nada. Tienes que entenderlo.
Un sudor frío le recorrió la espalda mientras la realidad empezaba a tomar forma. La figura oscura en la distancia se movía más rápido, y él sintió que una parte de su mundo se desmoronaba. ¿Qué estaba diciendo su madre? Todo había sido una mentira. Las imágenes de su infancia, el amor de su familia, todo lo que creía que era verdad se convertía en humo. ¿Por qué no me dijiste nada antes?, gritó, sintiendo cómo el pánico comenzaba a apoderarse de él. ¿Cuánto más has escondido de mí? Clara retrocedió, asustada por su reacción. No sabía cómo decírtelo. Siempre quise protegerte, pero ahora es diferente. Ellos están viniendo por nosotros. Su voz se perdió entre los gritos de la multitud. Alejandro miró nuevamente hacia la figura en el abrigo oscuro. Un segundo de claridad. Esa figura. Era Samuel. O eso parecía. Sin embargo, algo en aquellos ojos lo hizo dudar. ¿Podría ser él el responsable de todo este caos? La pregunta se disipó en el aire cuando la explosión resonó una vez más en sus oídos. El suelo tembló, rompiendo su concentración. Una onda expansiva de pánico se desató. Y como un hombre en un sueño, Alejandro se encontró, corriendo hacia donde estaba su madre. «¡Claudia!», gritó, pero ya no había rastro de su hermana en ese mar de humanidad asustada. «¡Mamá, tenemos que irnos!». De repente, un grito desgarrador perforó los ecos del horror. Era un sonido que helaba la sangre. Alejandro forzó la mirada hacia el origen del grito, y lo que vio le heló la sangre. Por un instante se sintió en un mundo en el que el tiempo se había detenido. La figura del abrigo, oscuro, ahora visible, giró en dirección a él, y en un instante disparó. Una ráfaga de balas. Los gritos se elevaron, y la multitud comenzó a desafiar la gravedad, salpicando hacia todas direcciones. Clara cayó al suelo. El objeto negro voló de su mano, y Alejandro sintió el golpe de la realidad. No era el eco del disparo lo que resonaba en su mente, sino la visión de su madre desplomándose. Ella estaba en el suelo, inmóvil. «¡No! ¡Mamá!». Su voz estalló en la confusión. Corrió hacia ella. El mundo a su alrededor se volvía un torbellino. Miedo, desesperación. La imagen de su madre tendida en la calle se quedó grabada en su mente como un cuchillo. Entonces, algo más impactante ocurrió. La figura oscura salió del umbral del caos, y en un instante el abrigo caído reveló la cara del atacante. Toño, un viejo amigo de su padre, uno de esos hombres influyentes que siempre había sonreído y estrechado su mano en las reuniones familiares. Furia y miedo chocaron en su pecho. «Lo siento, Alejandro. No pensaba que llegaría tan lejos». Su voz profunda resonó, llena de pesar. Alejandro sintió que la sangre le abandonaba el rostro. «¿Por qué? ¿Por qué harías esto?». Toño retrocedió, su mirada temerosa y arrepentida. «Tu padre escapó antes de que todo se saliera de control. Tenías que estar fuera de esto. Él sabía que el pasado volvería, que todo lo que había hecho lo alcanzaría». Las palabras estallaron en su mente como un tormento. Alejandro no comprendía. «No, esto no puede estar pasando. No puede ser así». Clara, aún en el suelo, se movió, abriendo los ojos lentamente. «Alejandro», susurró, y el sonido se mixó entre la confusión y los gritos. La gente empezaba a dispersarse, pero él quedó atrapado dentro de la visión de su madre, conectando los puntos de sus mentiras, de su vida, de su padre. «No podemos permitir que se escapen», dijo Toño, como si la realidad ya no tuviera retorno. «Es un círculo. Hay que cerrarlo. ¡Cerrarlo!». Alejandro sintió que el aire se le cortaba. ¿A qué costo?
La imagen de su madre herida lo llenó de furia. Ponyo asintió torpemente, la angustia oscureciendo su expresión. «Esto es más grande de lo que crees, Alejandro, y empieza ahora». La voz de su madre se unió a la confusión, y dentro de esa oscuridad encontrarás más de lo que imaginas. Es otra verdad, Alejandro, una verdad que cambiará todo. La imagen se tornó, y en un instante Alejandro sintió que el suelo se movía debajo de sus pies. La decadencia del pasado comenzaba a desnudarse frente a él. Y justo cuando pensó que había tocado fondo, una explosión resonó de nuevo, un destello en la lejanía, y el mundo a su alrededor se oscureció. Todo se había vuelto un caos, y entre gritos y sombras, él supo que había cruzado un umbral del que no había retorno. ¿Qué verdad los aguardaba? ¿A qué monstruo le estaba dando la espalda? Y así quedó atrapado en el caos, entre preguntas que suplicaban respuestas, mientras la oscuridad se cernía sobre su vida como un velo peligroso. La oscuridad avanzaba, y Alejandro se encontró a Trapa. El rostro de su madre, Clara, se retorcía en un dolor que él nunca había visto. La multitud a su alrededor se dispersaba, pero él no podía apartar la mirada de la extraña arma que ella sostenía. Un objeto negro, sus manos temblando al sujetarlo, como si sostuviera un secreto por descubrir. «¿Qué estás haciendo, mamá?» Su voz sonó más fuerte de lo que se sentía. El corazón le latía como un tambor en su pecho. «¿Por qué tienes eso?» «Porque no tengo opción, Alejandro». Clara le lanzó una mirada de terror. «Tu padre ha estado metido en algo mucho más oscuro de lo que imaginamos. Él ha estado trabajando con gente peligrosa. Su vida no es lo que parece. No le puedes confiar nada. Tienes que entenderlo». Un sudor frío le recorrió la espalda mientras la realidad empezaba a tomar forma. La figura oscura en la distancia se movía más rápido, y él sintió que una parte de su mundo se desmoronaba. ¿Qué estaba diciendo su madre? Todo había sido una mentira. Las imágenes de su infancia, el amor de su familia, todo lo que creía que era verdad se convertía en humo. «¿Por qué no me dijiste nada antes?», gritó, sintiendo cómo el pánico comenzaba a apoderarse de él. «¿Cuánto más has escondido de mí?». Clara retrocedió, asustada por su reacción. «No sabía cómo decírtelo. Siempre quise protegerte, pero ahora es diferente. Ellos están viniendo por nosotros». Su voz se perdió entre los gritos de la multitud. Alejandro miró nuevamente hacia la figura, en el abrigo oscuro. Un segundo de claridad. Esa figura era Samuel, o eso parecía. Sin embargo, algo en aquellos ojos lo hizo dudar. ¿Podría ser él el responsable de todo este caos? La pregunta se disipó en el aire cuando la explosión resonó una vez más en sus oídos. El suelo tembló, rompiendo su concentración. Una onda expansiva de pánico se desató. Y como un hombre en un sueño, Alejandro se encontró corriendo hacia donde estaba su madre. «¡Claudia!», gritó, pero ya no había rastro de su hermana en ese mar de humanidad asustada. «¡Mamá! ¡Tenemos que irnos!». De repente, un grito desgarrador perforó los ecos del horror. Era un sonido que helaba la sangre. Alejandro forzó la mirada hacia el origen del grito, y lo que vio le heló la sangre. Por un instante se sintió en un mundo en el que el tiempo se había detenido. La figura del abrigo oscuro, ahora visible, giró en dirección a él. Y en un instante disparó. Una ráfaga de balas. Los gritos se elevaron y la multitud comenzó a desafiar la gravedad, salpicando hacia todas direcciones. Clara cayó al suelo, el objeto negro voló de su mano, y Alejandro sintió el golpe de la realidad.
No era el eco del disparo lo que resonaba en su mente, sino la visión de su madre desplomándose. Ella estaba en el suelo, inmóvil. ¡No! ¡Mamá! Su voz estalló en la confusión. Corrió hacia ella. El mundo a su alrededor se volvía un torbellino. Miedo, desesperación. La imagen de su madre tendida en la calle se quedó grabada en él como un cuchillo. En un instante, Samuel emergió del caos. Su rostro reflejaba una preocupación intensa. «Alejandro, no puedes quedarte aquí», gritó, extendiendo una mano hacia él. «Debes irte ahora». Pero en medio del griterío y el polvo, un nuevo sonido comenzó a surgir. Un fuerte retumbar, como si la tierra estuviera a punto de tragárselo todo. Alejandro sintió que todo se volvía aún más frenético y el aire se volvió irrespirable. «¡Mamá!». Alejandro llegó a su lado y al inspeccionar su cuerpo, algo extraño sucedió. Un brillo plateado emergió de la chaqueta de Clara. Sin pensar, metió la mano en su bolsillo y sacó un pequeño artefacto, un medallón que nunca había visto antes, cubierto de extraños símbolos. Al tocarlo, una corriente eléctrica recorrió su cuerpo y en ese instante todo a su alrededor se iluminó. Los gritos disminuyeron. El caos se congeló. Samuel quedó paralizado también, con los ojos fijos en el medallón. «¿Qué has encontrado?», preguntó. Su voz apenas un susurro. La multitud se detuvo. El abrigo oscuro se volvió hacia ellos y el rostro de Toño se oscureció al ver el objeto. «Eso no debería estar en tus manos», dijo, su voz temblando. Alejandro sintió como su pecho se tensaba. ¿Qué era ese medallón? «¿Qué está pasando?», Alejandro preguntó, su mente girando. «Es una llave», dijo Samuel, su tono grave reverberando en el aire denso. «Una llave que abre puertas a secretos que ni tú ni tu madre entienden. Deberás decidir qué hacer con ella, porque las consecuencias serán inimaginables». La multitud se desvaneció y Alejandro sintió el tiempo ralentizarse. Un estallido repentino lo volvió a colocar en la realidad. Un flash de luz y una ola de calor. Sin avisar, una serie de explosiones resonó detrás de ellos, la tierra temblando bajo sus pies. Todo comenzó a desmoronarse. El pánico se apoderó de la escena, y donde había estado Clara, Alejandro sintió un vacío abrumador. «¡Mamá!», gritó nuevamente, su voz quebrándose. Fue como un eco en un espacio vacío. La figura en el abrigo oscuro avanzó con determinación, la mirada fija en el medallón en sus manos. «Debes elegir, Alejandro», dijo Toño, pero la angustia ya estaba escrita en su rostro. «Ese medallón tiene el poder de cambiarlo todo, y tú tienes que decidir si usarlo o destruirlo». La oscuridad volvía a descender, mientras Alejandro debatía entre salvar a su madre y mantener el medallón. El sonido de la explosión se volvió ensordecedor, y el suelo se agrietaba a su alrededor. En un último reflejo de desesperación, levantó el medallón, pero justo entonces la tierra tembló de nuevo. La vida de su madre pendía de un hilo, mientras su elección resonaba como un Stark final en el aire. ¿Sería capaz de salvar todo lo que había construido o dejarlo todo para siempre? El caos estalló de nuevo. ¿Y antes? ¿Qué verdad emergía de la oscuridad? La incertidumbre acechaba y una pregunta pesaba en su mente. ¿Qué ocurriría si ninguna de esas decisiones abriera la puerta que esperaba? La oscuridad avanzaba, y Alejandro sintió como todo se cerraba a su alrededor. El medallón brillaba con una luz propia, pero el caos que lo rodeaba era opresivo. El eco del disparo de Toño aún resonaba en su mente. Creer que todo esto estaba sucediendo, que su vida se había convertido en un torbellino de secretos y amenazas. «¡Mamá!»,
La voz de Clara, su madre, le atravesó el corazón como una daga. Cayó al suelo, inmóvil, y el dolor desgarrador en el pecho de Alejandro se intensificó. Tenía que actuar. Tenía que salvarla. ¡Samuel!, gritó, buscando al mendigo que le había revelado la existencia de este oscuro pasado. Pero no estaba. La multitud seguía gritando, pero Alejandro fue incapaz de desviar su mirada del cuerpo de su madre. Las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos. La adrenalina lo mantenía en pie, pero el pánico helado lo atrapaba. En medio de esta tormenta de caos, la realidad comenzó a distorsionarse. El suelo tembló una vez más, pero esta vez no fue solo el eco de las explosiones. Un sonido horrible, como un crujido profundo, se sintió que provenía del interior de la tierra misma. La gente empezó a gritar y a correr en direcciones aleatorias. Una masa desesperada que trataba de escapar de lo que se avecinaba. Y entonces, en medio del ruido ensordecedor, un agujero se abrió en el pavimento frente a él. Alejandro lo miró, atónito. Era un abismo oscuro, un pozo que parecía surgir de la nada, con luces parpadeantes que danzaban en su interior. El lugar se convirtió en un remolino de sombras. La gente se detuvo. Sus miradas se centraron en el horror ante sus ojos. ¡Corre, Alejandro!, gritó Clara desde el suelo. Y lo que había en su voz era más que miedo. Era una advertencia, una súplica. De repente, del interior del abismo, emergió una figura, alta y siniestra. Era un hombre con un rostro familiar, pero distorsionado por el tiempo y la oscuridad. Era su padre. Alejandro retrocedió, tratando de... No puede ser. Alejandro balbuceó, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Todos los momentos de su infancia, todos los recuerdos de su padre, se alzaban como sombras de mentira. Tú estabas muerto desde hace mucho tiempo, y ahora he vuelto para arreglar el desastre que dejaste. La mirada de su padre se volvió sombría, llena de oscuridad. La mente de Alejandro comenzó a romperse bajo el peso de esta nueva verdad. En un instante, un rayo de luz emergió del abismo, iluminando la noche. Las llamas envolvieron a su padre, y todo en él parecía volverse uno con el abismo. Alejandro sintió el fuego consumirlo todo a su alrededor. ¡Alejandro! ¡El medallón es la clave! ¡Solo tú puedes decidir! La voz de Samuel resonó en su mente, pero el miedo comenzaba a estrangularlo. «¡Papá, espera!», gritó desesperado, pero ya no había vuelta atrás. Su figura se desvaneció en la oscuridad, y con él, por un instante, todo lo que Alejandro había conocido. De repente, un estruendo. El abismo pareció retumbar. Con cada estampido, el suelo temblaba más fuerte. Alejandro se dio cuenta de que lo que estaba a punto de suceder era más grande de lo que imaginaba. ¡Todos, a moverse!, gritó alguien entre la multitud. La luz del medallón brilló en su mano, pero ya no sentía que tuviera el control. El tiempo parecía ir más lento. Todo lo que había creído verdadero se desmoronaba, y en su mente él sabía que tenía que elegir: abrazar la oscuridad y seguir las sombras de su padre, o luchar por la verdad que lo liberaría. Entonces, el abismo comenzó a tragar a la multitud. Gritos de terror, cuerpos que caían, y en medio de todo, la figura de Samuel parecía flotar, observándole con una mezcla de pena y determinación. Con su madre en el suelo y su padre desaparecido en la oscuridad, Alejandro se sintió perdido. Sin embargo, en su pecho ardía una chispa de esperanza. Lo que había aprendido en esta vida, lo que había descubierto sobre su familia, lo guiaba. Tenía que actuar. ¿Pero cómo? «Decídete, Alejandro», resonó una voz. No era de su padre, ni de su madre. Era un eco de otra época, una advertencia que lo empujaba hacia adelante.
Y mientras el abismo se expandía, Alejandro supo que no tenía el medallón, el destino, todo lo que había creído. Estaría a un paso de cambiar por completo. Pero antes de que pudiera ser decidido, un último grito de terror resonó en el aire, y todo se tornó negro. La duda y la incertidumbre se aferraban a su corazón, dejando a Alejandro en un lugar donde todo parecía desmoronarse. ¿Qué elección debía hacer? ¿Había alguna manera de salir de esta oscuridad? Todo lo que sabía estaba a punto de colapsar. Y la verdadera naturaleza de su vida apenas comenzaba a revelarse. La oscuridad avanzaba, y Alejandro sintió como todo se cerraba a su alrededor. El medallón brillaba con una luz propia, pero el caos que lo rodeaba era opresivo. El eco del disparo de Toño aún resonaba en su mente. No podía creer que todo esto estaba sucediendo, que su vida se había convertido en un torbellino de secretos y amenazas. ¡Mamá! La voz de Clara le atravesó el corazón como una daga. Cayó al suelo, inmóvil, y el dolor desgarrador en el pecho de Alejandro se ¡Samuel! Gritó, buscando al mendigo que le había revelado la existencia de este oscuro pasado. Pero no estaba. La multitud seguía gritando, pero Alejandro fue incapaz de desviar su mirada del cuerpo de su madre. Las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos. La adrenalina lo mantenía en pie, pero el pánico helado lo atrapaba. En medio de esta tormenta de caos, la realidad comenzó a distorsionarse. El suelo tembló una vez más, pero esta vez no fue solo el eco de las explosiones. Un sonido horrible, como un crujido profundo, se sintió que provenía del interior de la tierra misma. La gente empezó a gritar y a correr en direcciones aleatorias, una masa desesperada tratando de escapar de lo que se avecinaba. Y entonces, en medio del ruido ensordecedor, un agujero se abrió en el pavimento frente a él. Alejandro lo miró, atónito. Era un abismo oscuro, un pozo que parecía surgir de la nada, con luces parpadeantes que danzaban en su interior. La multitud se detuvo. Sus miradas se gritó Clara desde el suelo, y lo que había en su voz era más que miedo. Era una advertencia, una súplica. Pero él no podía moverse. Todo estaba sucediendo a una velocidad aterradora. De repente, del interior del abismo emergió una figura, alta y siniestra. Era un hombre con un rostro familiar, pero distorsionado por el tiempo y la oscuridad. Era su padre. Alejandro retrocedió, tratando de entender. «¿Papá? ¿Eres tú?» El hombre, envuelto en sombras, sonrió. No era la sonrisa que recordaba. Era una mueca fría y organizada. «Hola, hijo. Siempre supe que este día llegaría». Su voz resonó como un trueno. La gente estaba paralizada. Murmullos llenaban el aire. «No, no puede ser». Alejandro balbuceó, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Todos los momentos de su infancia, todos los recuerdos de su padre, se alzaban como sombras de mentira. Tú estabas muerto desde hace mucho tiempo, y ahora he vuelto para arreglar el desastre que dejaste. La mirada de su padre se volvió sombría, llena de oscuridad. La mente de Alejandro comenzó a romperse bajo el peso de esta nueva verdad. En un instante, un rayo de luz emergió del abismo, iluminando la noche. Las llamas envolvieron a su padre, y todo en él pareció volverse uno con el abismo. Alejandro sintió el fuego consumirlo todo a su alrededor. «Alejandro, el medallón es la clave. Solo tú puedes decidir». La voz de Samuel resonó en su mente, pero el miedo comenzaba a estrangularlo. «¡Papá, espera!», gritó, desesperado. Pero ya no había vuelta atrás. Su figura se desvaneció en la oscuridad. Y con él, por un instante,
todo lo que Alejandro había conocido. De repente, un estruendo. El abismo pareció retumbar. Con cada estampido, el suelo temblaba más fuerte. Alejandro se dio cuenta de que lo que estaba a punto de suceder era más grande de lo que imaginaba. «¡Todos a moverse!», gritó alguien entre la multitud. La luz del medallón brilló en su mano, pero ya no sentía que tuviera el control. El tiempo parecía ir más lento. Todo lo que había creído verdadero se desmoronaba, y en su mente él sabía que tenía que elegir: abrazar la oscuridad y seguir las sombras de su padre, o luchar por la verdad que lo liberaría. Entonces el abismo comenzó a tragar a la multitud. Gritos de terror, cuerpos que caían, y en medio de todo, la figura de Samuel parecía flotar, observándole con una mezcla de pena y determinación. De repente, un grito cortó el aire. Era Claudia, su hermana. «¡Alejandro!». Su voz sonaba como un eco desesperado. Él la vio, atrapada entre las sombras, luchando por escapar de lo que parecía un torbellino. «¡Claudia!», gritó, extendiendo la mano hacia ella, pero algo lo detuvo. Una imagen atravesó su mente: su madre, Clara, cayendo inmóvil. «¡Olvídate de ella! ¡Ven aquí!». Claudia le gritaba, su voz llena de pánico. En su mente, la verdad se desvelaba como un puñal. Esa no era solo su hermana, era también un testigo, una parte de este oscuro juego. Pero entonces el horror se intensificó. Un ruido ensordecedor retumbó en el aire. De repente, lo que parecía ser una parte del suelo se desmoronó, y de él emergió un hombre. No uno cualquiera, sino su padre. «Mirándolo desde las sombras, me alegra que estés aquí, Alejandro. Por fin, la familia completa», dijo con una sonrisa. Pero en su mirada había algo que desgarraba el alma: desconfianza, culpa, desesperación. La figura de Samuel se iluminó momentáneamente con un resplandor extraño, y en ese instante Alejandro comprendió. No era solo un mendigo, era alguien que sabía la verdad sobre su familia. Alguien que había estado ahí siempre, observando. «No todo es lo que parece, Alejandro», Samuel murmuró. Y mientras sus ojos se encontraban, las piezas del rompecabezas se alinearon. La verdad innegable emergió: el medallón, el abismo, el padre que había retornado. No era un regreso, sino el inicio de un ciclo oscuro. Antes de que pudiera procesarlo, una explosión resonó. El suelo se agrietó a su alrededor, y Alejandro sintió cómo la tierra lo devoraba, arrastrándolo junto a Claudia hacia un vacío. Gritó, desesperado. El medallón cayó de su mano, brillando intensamente mientras caía. Todo, su historia familiar, los secretos y las verdades, se conjugaban en un momento. La oscuridad avanzaba, y el eco de su madre se unió a la tormenta. La pregunta flotaba en el aire: ¿realmente conocía a su familia? ¿Qué secretos les guardaba la sangre? Y en el abismo, cuando pensó que todo se había perdido, un enorme destello de luz lo envolvió y una figura familiar emergió entre la C. Todo estaba a punto de cambiar. La luz del medallón estalló, iluminando el caos a su alrededor. En ese instante, Alejandro sintió que todo se ralentizaba. La figura de su padre, deformada por la oscuridad, se cernía sobre él como un espectro. «Siempre has sido un decepcionante, Alejandro», dijo su padre, con una voz profunda y fría. «Siempre has sido un éxito en un universo de fracasos». «¿Qué quieres decir?», Alejandro preguntó, sintiendo que la adrenalina lo invadía. Los ojos de su padre, llenos de odio, reflejaban años de rencor. «Te crees mejor que yo. Sin embargo, estás en lo mismo que yo, en la oscuridad». Claudia gritó desde el fondo del caos: «¡Alejandro, ve hacia mí!».
Sus ojos brillaban con miedo, pero él estuvo paralizado. Esa figura, esa cara conocida pero extraña al mismo tiempo, lo atrapaba en una trampa de recuerdos. Fue entonces que un nuevo destello de luz brotó del medallón, y su corazón se detuvo. Samuel, que había estado a un lado observando, gritó: «¡Es un juego, Alejandro! ¡No te dejes atrapar! ¡Tienes que enfrentarlo!». Pero el clamor de la multitud fue invertido por un grito desgarrador. La tierra bajo sus pies comenzó a tambalear más violentamente. En medio del horror, lo que nunca esperó sucedió. Una figura emergió del abismo, igual de oscura, pero esta vez era una mujer. Su forma se definió en medio de la confusión, y los corazones de todos, incluso el de Alejandro, se detuvieron al reconocerla. Era Valeria, su madre, que había estado desaparecida durante años. Pero no era la Valeria que él recordaba. Su cabello estaba lleno de ceniza, su piel marcada por cicatrices, y su mirada oscura. «Alejandro», murmuró con un tono grave y casi amenazador, «tu padre nunca fue solo un hombre. Él es parte de algo mayor, y tú también. Ahora, todo se revela». Las palabras retumbaron como un trueno en el aire. Su madre, la mujer a la que había llorado, a la que creía muerta, ahora renacía en medio del caos. Y entonces, en un giro vertiginoso, ella levantó una mano. «El medallón, Alejandro, es la clave y la maldición». La multitud, que antes corría en pánico, se detuvo. Los murmullos llenaron el aire como un zumbido. Muchos comenzaron a retroceder, el horror inscrito en sus rostros. «Si lo usas mal, todo lo que amas se perderá», advirtió Valeria, sus ojos intensos pero cargados de tristeza. «¿Por qué has estado en la sombra todo este tiempo?». Alejandro gritó, su voz llena de confusión y dolor. El corazón le latía a 1000 por hora. Las revelaciones lo lanzaron al borde. «¿Por qué no volviste? ¿Por qué no me dijiste la verdad?». «Porque estaba protegida, Alejandro. Siempre lo estuve». El aire se volvió espeso con su frase. La gente se arrinconaba, incapaz de moverse. «Te dejé vivir, pero el ciclo debe cumplirse. Debes elegir entre el poder o la verdad». En un giro inesperado, los ojos de Toño se llenaron de desesperación. «No puedes dejar que eso suceda, Alejandro. Las consecuencias son demasiado destructivas». Pero su voz se perdió en el aire. El abismo comenzó a cerrar sus bordes y Alejandro sintió que la tierra se desmoronaba a su alrededor. Con el medallón ardiendo en su mano, miró a sus dos madres, una en la luz y la otra en la oscuridad. Ambas eran partes de su viaje, pero la decisión lo aplastaba. «Hazlo, Alejandro», gritó Samuel entre la multitud. «Elige tu destino antes de que todo se pierda». Y así, con un grito desgarrador, Alejandro alzó el medallón hacia el cielo. El resplandor llenó el espacio y un estruendo final retumbó por la ciudad. Pero en el momento en que pensó que el destino se manifestaba, la luz se apagó y una claridad le envolvió en una oscuridad palpable. «¿Qué has hecho?», sonó una voz familiar desde el fondo. La mirada de su padre se intensificó y el aire se volvió helado. Todo a su alrededor se detuvo en seco. ¿Había tomado la decisión equivocada? La confusión creció a pasos agigantados mientras la oscuridad se cernía de nuevo. Las sombras comenzaron a tomar forma, y lo que pensaba que sabía sobre su familia se fragmentó en un instante. Todo se tambaleó, dejando una pregunta abierta. ¿Qué despierta esa nueva oscuridad en él? ¿El medallón habría liberado algo más que secretos?
El caos trazaba sus últimas líneas y Alejandro se sintió hundido en la incertidumbre. La oscuridad avanzaba y Alejandro sintió cómo todo se cerraba a su alrededor. El medallón brillaba con una luz propia, pero el caos que lo rodeaba era opresivo. El eco del disparo de Toño aún resonaba en su mente. No podía creer que todo esto estaba sucediendo, que su vida se había convertido en un torbellino de secretos y amenazas. ¡Mamá! La voz de Clara le atravesó el corazón como una daga. Cayó al suelo, inmóvil, y el dolor desgarrador en el pecho de Alejandro se intensificó. Tenía que actuar, tenía que salvarla. Samuel gritó, buscando al mendigo que le había revelado la existencia de este oscuro pasado, pero no estaba. La multitud seguía gritando, pero Alejandro fue incapaz de desviar su mirada del cuerpo de su madre. Las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos. La adrenalina lo mantenía en pie, pero el pánico helado lo atrapaba. En medio de esta tormenta de caos, la realidad comenzó a distorsionarse. El suelo tembló una vez más, pero esta vez no fue solo el eco de las explosiones. Un sonido horrible, como un crujido profundo, se sintió que provenía del interior de la tierra misma. La gente empezó a gritar y a correr en direcciones aleatorias, una masa desesperada tratando de escapar de lo que se avecinaba. Y entonces, en medio del ruido ensordecedor, un agujero se abrió en el pavimento frente a él. Alejandro lo miró, atónito. Era un abismo oscuro, un pozo que parecía surgir de la nada, con luces parpadeantes que danzaban en su interior. La multitud se detuvo. Sus miradas se centraron en el horror ante sus ojos. ¡Corre, Alejandro!, gritó Clara desde el suelo, y lo que había en su voz, de repente, del interior del abismo emergió una figura, alta y siniestra. Era un hombre con un rostro familiar, pero distorsionado por el tiempo y la oscuridad. Era su padre. Alejandro retrocedió, tratando de entender. «¿Papá? ¿Eres tú?» El hombre, envuelto en sombras, sonrió. No era la sonrisa que recordaba. Era una mueca fría y organizada. «Hola, hijo. Siempre supe que este día llegaría». Su voz resonó como un trueno. La gente estaba paralizada. Murmullos llenaban el aire. «No, no puede ser», Alejandro balbuceó, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Todos los momentos de su infancia, todos los recuerdos de su padre, se alzaban como sombras de mentira. Tú estabas muerto desde hace mucho tiempo, y ahora he vuelto para arreglar el desastre que dejaste. La mirada de su padre se volvió sombría, llena de oscuridad. La mente de Alejandro comenzó a romperse bajo el peso de esta nueva verdad. En un instante, un rayo de luz emergió del abismo, iluminando la noche. Las llamas envolvieron a su padre, y todo en él pareció volverse uno con el abismo. Alejandro sintió el fuego consumirlo todo a su alrededor. «Alejandro, el medallón es la clave. Solo tú puedes decidir». La voz de Samuel resonó en su mente, pero el miedo comenzaba a estrangularlo. «¡Papá, espera!», gritó desesperado. Pero ya no había vuelta atrás. Su figura se desvaneció en la oscuridad, y con él, por un instante, todo lo que Alejandro había conocido. De repente, un estruendo. El abismo pareció retumbar. Con cada estampido, el suelo temblaba más fuerte. Alejandro se dio cuenta de que lo que estaba a punto de suceder era más grande de lo que imaginaba. «¡Todos a moverse!», gritó alguien entre la multitud. La luz del medallón brilló en su mano,
pero ya no sentía que tuviera el control. El tiempo parecía ir más lento. Todo lo que había creído verdadero se desmoronaba, y en su mente él sabía que tenía que elegir: abrazar la oscuridad y seguir las sombras de su padre, o luchar por la verdad que lo liberaría. Entonces el abismo comenzó a tragar a la multitud. Gritos de terror, cuerpos que caían, y en medio de todo, la figura de Samuel parecía flotar, observándole con una mezcla de pena y determinación. De repente, un grito cortó el aire. Era Claudia, su hermana. ¡Alejandro! Su voz sonaba como un eco desesperado. Él la vio, atrapada entre las sombras, luchando por escapar de lo que parecía un torbellino. ¡Claudia!, gritó, extendiendo la mano hacia ella, pero algo lo detuvo. Una imagen atravesó su mente: su madre, Clara, cayendo, inmóvil. «Olvídate de ella. ¡Ven aquí!», Claudia le gritaba, su voz llena de pánico. En su mente la verdad se desvelaba como un puñal. Esa no era solo su hermana. Era también un testigo, una parte de este oscuro juego. Pero entonces el horror se intensificó. Un ruido ensordecedor retumbó en el aire. De repente, lo que parecía ser una parte del suelo se desmoronó, y de él emergió un hombre. No uno cualquiera, sino su padre, mirándolo desde las sombras. «Me alegra que estés aquí, Alejandro. Por fin, la familia completa», dijo con una sonrisa. Pero en su mirada había algo que desgarraba el alma: desconfianza, culpa, desesperación. La figura de Samuel se iluminó momentáneamente con un resplandor extraño, y en ese instante Alejandro comprendió. No era solo un mendigo, era alguien que sabía la verdad sobre su familia, alguien que había estado ahí siempre, observando. «No todo es lo que parece, Alejandro», Samuel murmuró, y mientras sus ojos se encontraban, las piezas del rompecabezas se alinearon. La verdad innegable emergió. El medallón, el abismo, el padre que había retornado, no era un regreso, sino el inicio de un ciclo oscuro. Antes de que pudiera procesarlo, una explosión resonó. El suelo se agrietó a su alrededor, y Alejandro sintió cómo la tierra lo devoraba, arrastrándolo junto a Claudia hacia un vacío. «¡No!», gritó, desesperado. El medallón cayó de su mano, brillando intensamente mientras caía. Sin embargo, lo que sucedió a continuación lo dejaría sin aliento. De repente, antes de que el medallón pudiera tocar el suelo, una luz cegadora brotó de él, creando un campo de energía. El aire vibró con una fuerza abrumadora, y cuando la explosión se disipó, Alejandro quedó paralizado. Del fondo del abismo donde su padre había estado, emergió un paisaje surrealista. Era una visión de su infancia. La casa familiar, el jardín, la risa de su madre resonando en el aire. Pero había algo terrible en esa perfección. Las figuras de su infancia empezaron a distorsionarse, y en el centro se alzó una figura que lo heló por completo. Su hermano, Marco, a quien había perdido años atrás. Alejandro se sintió desvanecerse. Marco, su hermano que había desaparecido en un accidente, alguien a quien siempre había añorado. Su rostro, antes lleno de alegría y amor, ahora lucía como una máscara de dolor. «Has dejado el camino incorrecto, hermano», dijo con una voz resonante, partiendo el silencio tenso. «El medallón no te pertenece. Nunca debiste haberlo tocado». La multitud, antes llena de horror, ahora observaba en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido. En un instante la expresión de Marco se tornó de miedo a rabia. «Si no actúas ahora, perderás todo lo que aún amas. Y yo no tendré paz».
Alejandro sintió una oleada de confusión, enfrentado a la imagen de su padre de un lado y su hermano del otro. «¿Qué está pasando? ¿Por qué estás aquí?», trajo la voz quebrada por el dolor. «No todo es lo que parece, Alejandro», interrumpió Samuel, acercándose. «Tu familia no es lo que crees. Las mentiras corren como ríos subterráneos, y este medallón abre más que puertas. Desentierra secretos que te cambiarán para siempre». Antes de que pudiera asimilarlo, el suelo tembló con una fuerza abrumadora, y la imagen de Marco comenzó a desvanecerse, llevándose consigo su advertencia. «¡No! ¡Marco! ¡Vuelve!», gritó Alejandro, extendiendo la mano. Y justo en ese momento, el abismo se retorció y cerró, dejando a Alejandro sin aliento. La oscuridad lo tragó, y en ese instante supo que todo podía cambiar. La figura de Marco se desvaneció, llevándose consigo una parte crucial de su vida. ¿Era esta la última vez que lo vería? ¿Qué significaba todo esto? El eco de las risas de su infancia se entremezclaba con el silencio abrumador. La batalla por la verdad apenas comenzaba. Cada decisión era un paso hacia la inminente caída. Mientras el caos empezaba a retomar su curso, Alejandro comprendió que había más en juego de lo que jamás había imaginado. La conexión entre su hermano, su padre y Samuel era un enigma que necesitaba desentrañar, una conexión que amenazaba con romperlo todo. ¿Quién era realmente su familia? La ciudad aún vibraba con el eco del horror, y él sabía que el destino de todos ellos pendía de un hilo. La verdad lo aguardaba en las sombras, lista para ser revelada. Pero antes de que pudiera hacer un movimiento, sintió un dolor agudo en el pecho y se desplomó. La luz del medallón se oscureció y una nueva amenaza se alzaba en el horizonte. ¿Qué haría Alejandro ahora? ¿Y qué significaba realmente el regreso de Marco? Las respuestas se perdían en la tormenta que asediaba su vida, y de repente todo lo que creía verdadero se tambaleaba. La oscuridad lo envolvía, y Alejandro se sentía como si el suelo se abriera bajo sus pies. Justo cuando creía que todo estaba perdido, una luz brillante estalló del medallón en su mano. «Es la única manera», exclamó Samuel, con una mirada intensa que lo desnudó por dentro. Entonces, con un impulso repentino, Alejandro levantó el medallón hacia el cielo. Todo estalló en color. Una onda expansiva de luz arrasó el abismo oscuro que había surgido de la tierra, envolviendo a todos. Las sombras se desvanecieron, y la figura de su padre, antes distorsionada y amenazante, comenzó a desmoronarse en fragmentos de luz. «No tienes que hacer esto», susurró su padre. Pero las palabras se fundieron en el aire, llevándose consigo el peso de los secretos. Alejandro sintió que el tiempo se detuvo, mientras la luz lo abrazaba. Recuerdos de su infancia, risas y su madre sonríe. Pero ten cuidado, la búsqueda nunca termina. El cielo se iluminó como en un amanecer. Y en ese momento culminante, Alejandro comprendió que su familia, aunque desgarrada, era su fuerza, no su debilidad. «¡Mamá!», gritó, corriendo hacia el cuerpo de Clara, ahora envuelta en luz. Ella inhaló hondo y abrió los ojos, iluminada por la energía del medallón. «Alejandro», murmulló, su voz un soplo de aire fresco en la tormenta. «Te tengo». Alejandro la tomó de la mano, sintiendo como cada secreto comenzaba a deslizarse hacia la luz. A su alrededor, las figuras de la multitud resonaban en un murmullo de incredulidad, pero sus ojos estaban fijos en la escena con un nuevo asombro. La oscuridad cedió ante la verdad. La luz del medallón se intensificó y un sonido reverberante llenó la atmósfera. «El ciclo se rompe», exclamó Samuel, y Alejandro sintió como el poder del artefacto pulsaba entre ellos. En ese instante se dio cuenta de que la elección no era solo suya,
dependía de todos. «¡Únanse a mí!», clamó Alejandro. «Es hora de luchar juntos». La multitud comenzó a murmurar, a unirse en una voz. El miedo se convertía lentamente en determinación. La verdad podía sanar heridas. La oscuridad empezaba a desvanecerse. En medio de todo, el recuerdo de Marco brillaba con fuerza. «Siempre estaré contigo», dijo su hermano, aunque su forma se desvanecía. Alejandro sintió un nudo en la garganta, pero en vez de tristeza, encontró la fuerza para avanzar. Finalmente la luz se convirtió en un resplandor cálido y acogedor. Las sombras desaparecieron y el caos se transformó en calma. Todos fueron testigos de que el amor y la verdad podían cambiar el rumbo. Aún había secretos, pero ahora tenían las herramientas para enfrentarlos. Alejandro miró a su madre y a Samuel, el mendigo que no era un mendigo, sino un guardián de su historia. «No estoy solo, no lo he estado nunca». Y mientras su mirada se posaba en el horizonte, una nueva esperanza brotaba en su pecho. «Este no es el final», susurró Clara, y Alejandro asintió, sabiendo que la vida sería una nueva clase de aventura. Y así, mientras el sol comenzaba a iluminar la ciudad, Alejandro dio un paso adelante, sin saber qué más vendría. Pero listo para enfrentarlo, la vida, con todos sus secretos, lo esperaba. Antes de que te vayas, tienes que hacer algo. Suscríbete ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que estamos preparando. Aplasta ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo y hacer crecer esta comunidad. Además, inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y no te olvides de compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el